Hoy tenemos con nosotros al gran Joan Plaza, una persona que personalmente a mí siempre me ha apasionado. Fue uno de los precursores del tiempo muerto compartido allá por el año 2005-2006 con los asistentes, cuando ahora es una normalidad, antes no era tan normal, y fue una persona que cambió totalmente el baloncesto del Real Madrid y que luego ha tenido una carrera internacional llevando a grandes equipos en Euroliga internacionales a muy buenos resultados tanto en Europa como en sus ligas comunes. Y además ha utilizado esa experiencia para después volver a su país y valorar más pues bueno, las cosas que tenemos en España, ¿no? Entonces hoy me gustaría hablar contigo sobre tu carrera, Joan, y sobre lo que hemos aprendido para ver si podemos servir de inspiración a mucha gente que seguramente vean en ti mucho más que un excelente entrenador de baloncesto. ¿Te parece? Sí, sí, muy bien. Cuando quieras. Vamos a ir. Pues a ver, esto es un tema que has sacado en varias entrevistas y que a mí siempre me ha encantado por la parte inspiracional. Y es que lo que no todo el mundo conoce de ti es que antes de ser el entrenador que eres ahora y que todo el mundo conoce, fuiste un funcionario de prisiones, donde estuviste trabajando durante más de 10 años en distintas prisiones, mientras poco a poco ibas metiendo el pie en lo que es tu sueño y tu pasión, que era el baloncesto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que compartieras con nosotros cómo hiciste esta transición tan pausada hasta llegar al día de hoy, ¿no? Y que es cómo te ha servido tu experiencia previa a valorar el presente. Bueno, yo creo no. Ahora es cierto que si echas la vista atrás, mucha gente me recuerda que tu vida es casi como un cuento de Cenicienta, en el sentido de que pues, no has tenido padrinos o has tenido un estatus o un nivel de vida muy alto que te permitiera vivir siempre del baloncesto. Entonces, ese nivel de perseverancia, ahora mucha gente lo ve como algo ejemplar. Yo no lo veo tan ejemplar como normal, en el sentido de que yo vengo de una familia humilde, que vivíamos 6 hermanos en un piso de 70 metros cuadrados en la periferia de Badalona, tan siquiera en el centro, muy cerca de Sant Adrián del Besós, que el Sant Adrián de Besós es un barrio, es un pueblo-barrio que está entre Barcelona y Badalona, muy conocido pues porque había mucha inmigración hace muchísimos años. Y entonces, bueno, pues en casa vivíamos básicamente de una tienda de neumáticos que dirigía mi padre en el centro de Barcelona, una tienda de neumáticos en la que solo cabía un coche, con lo cual no daba mucho de sí, pero que por su posición estaba muy en el centro de Barcelona, pues se la quisieron comprar a mi padre no quiso por un tema de orgullo personal y esa tienda pues tuvo que cerrar porque a los 3 o 4 meses quien se la quiso comprar le abrió una tienda para 5 o 6 coches a menos de 300 metros. El tener que cerrar esa tienda de neumáticos obligó a mis padres a que nos convocaran a todos hijos, o nos enmendaran a poder trabajar. Yo nunca fui un gran estudiante, también lo he reconocido varias veces, una de las cosas que lamento, de las pocas cosas que creo que lamento. Y entonces, pues bueno, uno de mis hermanos sí que intentó estudiar las oposiciones para instituciones penitenciarias que se hacían en Madrid. Yo dije algo que nunca se debe decir, nunca lo haré, porque entonces basta que lo digas para que entonces lo hagas, sí o sí. Y al cabo de un año, después de haber intentado entrar en la Guardia Urbana de Barcelona, que me parecía poco menos traumático que trabajar en una prisión, pues tuve que preparar las oposiciones de instituciones penitenciarias y bueno, pues estuve un año preparándolas, siempre todo esto sin dejar de hacer baloncesto por las tardes, noches, por entonces ya dirigía a 3 y 4 equipos al mismo tiempo, eso quiere decir lo buen estudiante que era, o sea, nefasto, y aprobé esas oposiciones con muy mala nota, por supuesto, entonces pues me enviaron al penal de Lleida. Lleida por aquel entonces estaba alguien que probablemente la gente joven no debe recordar ahora, pero los más viejos del lugar recordarán, que era el Vaquilla. Vaquilla era una persona muy conocida por sus fechorías, entre comillas. Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Todo esto bajando y subiendo cada día desde Lleida. Lleida está a unos 160 kilómetros de Barcelona.
yo bajaba cada día para entrenar, con lo cual fue una época dura para poder seguir entrenando y compaginándolo con baloncesto, con la prisión. Las experiencias dentro de la prisión realmente me llegaron a curtir ese primer año, pero por la dificultad, por el miedo, por algunas situaciones embarazosas que viví muy pronto, prácticamente al segundo fin de semana que viví allí, yo volví a casa diciéndole a mis padres, lo siento, ya haré lo que sea, pero yo no puedo seguir trabajando en una prisión. Y sin embargo, pues me tiré 14 años, no en esa prisión duré un año. Cuando hubo una oportunidad de acercarme hacia Barcelona, me enviaron a la prisión de jóvenes de Barcelona, donde estuve 3 años. Allí ya no estaban tanto en el patio interior como había estado en Lleida, pero estaba en el departamento de comunicaciones, que es un departamento que, para quien no lo sepa, es complejo porque tú eres la cara visible de lo que está sucediendo en el interior, aunque tú no estés en el interior, con lo cual cualquier problema, que suele ser lo que recuerdan, no las cosas buenas que se dan, tú eres el culpable, aunque no conozcas ni al interno en cuestión. Entonces fueron 3 años también muy enriquecedores a todos niveles, porque realmente tú tenías que supervisar todas las visitas familiares que se hacían dentro de los vis-a-vis con los internos, tanto parejas como padres, madres, todo lo que entraba dentro de la prisión a efectos de productos de comida y no comida lo tenías que supervisar tú junto con un equipo de 2 o 3 personas más, y allí, pues como puede la gente entender, pues encontrabas de todo. Muchas veces tuve que ir a juicio por situaciones en las que tú te encontrabas, y finalmente por un tema de baloncesto, pues la prisión cambió los horarios de visita de los familiares. En vez de hacerla los fines de semana, lo pasaron a hacer, no, en vez de hacerlo durante la semana, lo pasaron a hacer los fines de semana, que era cuando yo jugaba los partidos, y entonces ahí pedí el traslado a la prisión de mujeres, que está en el centro de Barcelona, y donde me tiré 10 años. Allí la función, evidentemente ya con sueldo siempre a peor, la función era casi más administrativa, aunque algunas veces tenías que entrar en el interior de la prisión. Allí también encontré algunos fenómenos importantes, la Dulce Neus, que era una persona también muy conocida por aquella época porque había descuartizado a algunas personas. Bueno, lo que quiero decir también es que aquello me mejoró como individuo, me mejoró porque me hizo valorar realmente el privilegio de poder ser algún día, si se daba el caso, ser entrenador. Cada año intento volver a alguna de las prisiones para volver a la gente que trabajó conmigo, porque el 90% de la gente sigue allí, y procuras o comer con ellos, o cenar con ellos, o llevarles merchandising. Y realmente el hecho de mantener contacto con compañeros que trabajaron conmigo hace que tenga muy constantemente los pies en el suelo, a veces excesivamente. Hubo un momento ya en la prisión de mujeres que yo era ayudante, era entrenador del junior del Juventud de Badalona y del equipo sub-21, con jugadores que luego han llegado muy arriba. Y entonces el Juventud me propuso ser ayudante de Manel Comas. Entonces, evidentemente, pues ese es uno de los días que recuerdo mejor. El pedir una excedencia para poder hacer lo que siempre fue lo que soñaste es una sensación brutal que quise contagiar, y por eso te digo que percibo que mucha gente sigue tu carrera, pero porque se vinculan a ti como alguien que consiguió aquello por lo que peleó. Y bueno, pues realmente yo creo que la transición fue buena en tanto en cuanto hace que pues no me duerma, hace que siga pedaleando, hace que siga aprendiendo de mucha gente, incluso gente con aparentes menos conocimientos que yo, pero con una idea distinta a la que yo tenga, con lo cual soy un poco esponja. Eh, Muchos entrenadores de aquella época, pues algunos habían ascendido muy rápido y muchos de ellos pues ya no están ahora en la mal llamada élite del baloncesto. Y yo creo que la razón es esta, es el hecho de que estar constantemente reciclándote para no perder comba, ¿no? También el hecho de haber trabajado en una prisión hace que desdramatices algunas situaciones que se dan muy comúnmente en el deporte. O sea, el hecho de perder 1, 2, 3, 4 partidos, pues evidentemente no es grato para nadie, y menos para un entrenador, pero el hecho de haber vivido experiencias, no sé si la palabra es duras, pero cuando menos ricas en una prisión, hace que
minimices esa situación, y si tú estás convencido de lo que estás haciendo te va a llevar a buen puerto, pues por más que percibas estrés a tu lado a nivel, pues, de directivos o de periodistas o incluso de tus propios asistentes o compañeros, bueno, tú estás relativamente calmado, ¿no? Y bueno, pues esa es la lectura que me llevo. Hay muchas veces que realmente con los jugadores, cuando las cosas no van tan bien como a todos nos apetece, pues haces lecturas de forma de que a veces los problemas de un jugador, incluso de un entrenador, pues no pasan por un tema de salud o de trabajo, sino pasan porque sus problemas algunas veces son el no tener el iPhone 12 o haber estado sentado en un asiento del avión, en ventanilla, en un pasillo donde ellos quieren. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces tu experiencia, que es la que yo procuro trasladársela a ellos, es hacerles entender de que son gente privilegiada, que son gente que no han tenido que vivir algunas situaciones de las que yo estoy muy orgulloso, pero que evidentemente hay gente que no le gustaría vivir, y que entonces que han de relativizar esos problemas que ellos creen que son muy grandes cuando en realidad son personas tocadas por la mano de Dios y que pueden dedicarse a lo que siempre soñaron, que siempre han tenido un estatus de vida muy alto. Entonces, bueno, pues vas compensando, y estoy realmente orgulloso de que les pueda dar este prisma de vida, ¿no? Porque muchas veces ellos han venido de una situación donde apenas tienen estudios, tienen muy pocos estudios, o donde no han tenido que sufrir grandes alteraciones en su vida, y lo pones siempre en valor para que ellos desdramaticen situaciones tan complejas como las que se dan en el día a día en personas civiles como nosotros. Y este es el punto de vista que yo utilizo muchas veces en tener temas penitenciarios vinculados al baloncesto. Yo soy un enfermo de baloncesto, es cierto, y muchas veces incluso yendo en moto, cuando bajo en moto hacia las pretemporadas, pues a veces imagino que yo yendo en la moto, pues los camiones, el viento, la lluvia, los baches son pues o periodistas o son partidos que pierdes, o sea, siempre estás ubicándote. No puedo ver una película ni una serie, yo diría que casi nunca, desde hace casi 20, 25 años, sin encontrar una frase, una reflexión que luego te pueda ser útil cuando tengas que hacer el speech a tus jugadores, de cara siempre a no hacer que te obedezcan porque tú seas el jefe, sino porque los convenzas, ¿no? Que eso es un gran desgaste que llevo conmigo, pero ahora a estas alturas de la vida, pues creo firmemente en ello. Y entonces son estas situaciones las que el hecho de dejar de ser funcionario de prisiones, a pesar de que en algún campo me reciben como carcelero, cuando está la cancha llena, a mí no me hace ningún daño que realmente me llamen así. Estoy muy orgulloso de haber pasado ese periodo, de haber podido ayudar a mi familia y de haber conocido personas, tanto a nivel de funcionarios como incluso algunos internos, que realmente te permiten percibir una realidad muy distinta a la que vivías hasta entonces. Oye, has tocado aquí unos temas que me gustan mucho y que van sobre tu liderazgo. Más allá de ser también una persona sensible por tu capacidad para, bueno, como bien hemos comentado, hay pocas personas que se dedican al baloncesto que tengan 2 novelas escritas. Creo que también te metiste en el mundo del cine haciendo cortos y utilizas esa sensibilidad, esa canalización esa sensibilidad por el arte para canalizar tu liderazgo más cercano, más sensible. Y luego también tienes otro aspecto de tu liderazgo que además lo has compartido en otras entrevistas, en el que te muestras tal y como eres y cómo sientes, ¿no? No te importa mostrarte vulnerable si crees que con eso vas a conseguir un cambio en el jugador o un cambio en la dinámica del equipo. ¿Cómo enfocas tú el liderazgo de personas desde tu prisma? ¿Qué es dónde crees que reside el éxito de tu gestión? Bueno, lo primero que debo decirte es que realmente no creo en nadie, ya no solo hablando de políticos, sino jefes ni directores, no creo en nadie que no asuma que no se equivoca. Entonces, a partir de ahí, para mí es relativamente sencillo entender de que mi discurso no es creíble en tanto en cuanto yo no demuestre mi imperfección a los jugadores. Los jugadores son gente, pues evidentemente mucho más jóvenes que yo,
pero que no pueden tener la sensación de que han de rozar la perfección para estar donde están, sino que han de mostrarse pues personas con días mejores y peores, que evidentemente han de minimizar o han de ser capaces de maquillar los días que realmente estén en peor disposición, donde tengan los biorritmos más bajos, donde malas noticias afecten. Esto es algo que también en los últimos años, intentando estudiar programación neurolingüística, incluso en los años posteriores también algo de mindfulness, he intentado incluso acotar más esta información de cara al rendimiento del jugador. Pero lo que te decía al principio es que no es la primera ni la última vez que yo he entrado en un vestuario y he pedido disculpas a los jugadores por asumiendo que realmente el culpable era yo. Y no lo hacía en absoluto de cara a la galería, como convencido de que realmente de la misma manera que hay veces que yo puedo exigir a un jugador que no ha tenido un buen día o que no ha sido capaz de ser generoso o seguir el plan de partido, pues también hay días en que yo no he estado lo acertado que debería estar o lo que yo había visualizado que debía estar. Entonces, quiero que los jugadores vean en ti, incluso tu staff técnico, una persona voluble, no una persona perfecta. La última reacción con mis ayudantes, ahora por ejemplo en Betis, en Sevilla, y es muy parecida a la que me ha pasado en todos los clubes, es que tú sabes, o la mayoría de espectadores pueden saber, que normalmente con las multas que se ponen a los jugadores, teóricamente, pues a final de año, pues o se hace una cena o realmente se compra material deportivo que falte o se complementan, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Realmente mis equipos recaudan muy poco y recaudan muy poco porque no creo en la multa como tal, no creo en el castigo como tal, no creo en las 200 flexiones que nos hacían hacer hace 30 años, no creo en dar vueltas, no creo en enviar a un jugador en la ducha si realmente este jugador está desubicado, pero realmente el ingreso que tenemos por multas conmigo como entrenador es muy bajo y eso impide que puedan hacer cenas ovíparas a final de temporada, y el motivo no es otro que el hecho de intentar convencer al jugador de que aquello que tú le recomiendas lo debe hacer no porque tú seas el jefe, sino porque es lo mejor para él y para su futuro y para lo mejor del equipo. Eso genera un desgaste y los jugadores y muchos entrenadores pues no quieren entrar en esa dinámica porque realmente el nivel de empatía, y yo siempre he dicho que yo estoy enfermo empáticamente hablando, entonces me afectan realmente pues la sensación de que un jugador o una persona en un avión o una persona en un restaurante pues no esté contenta, y entonces yo me he metido en charcos auténticos por ponerme en la piel de terceras personas. Entonces, lo que te quiero decir es que lo que yo les quiero llegar a los jugadores es convenciéndoles de que aquello tiene un sentido y que probablemente cuando ellos me preguntan alguna cosa yo no la sé, también desde la época que yo entrenaba al Real Madrid, pues nunca me costó decirle a un Felipe Reyes o a un Luis Bullock, pues dame 24 horas y te lo diré. Yo, es cierto que eso se dio muy pocas veces porque cuando eres entrenador jefe, por lo menos en mi caso, y por eso muchas veces doy conferencias para empresas en este sentido, tú ya has de tener las soluciones antes de que surjan los problemas, ¿no? Y entonces muchas veces cuando tú has pasado de, como era mi caso, segundo entrenador a primer entrenador, con el hándicap muy bien entendido, muy mal entendido, que yo siempre lo he echado a mi favor, de ser una persona catalana entrenando al Real Madrid, me ha favorecido mucho. O sea, lejos de perjudicarme, soy una persona que me preparé siempre cualquier tipo de pregunta jodida que pudieran tener mis ayudantes, mis jugadores. Entonces, resolver problemas, tú puedes resolverlos, pero también te has de mostrar que en algunas cosas tienes dudas y que esas dudas pues las vas a preguntar a personas que tengan un punto de experiencia distinto al tuyo y que no por eso dejas de ser peor entrenador. Hay entrenadores que conciben de que cuando tú te muestras débil en algún sentido, pues eres peor entrenador, ¿no? O cuando consultas a los jugadores cuál es su opinión sobre este partido, sobre este jugador, sobre este desplazamiento, el hecho de preguntarles es como si tú no lo supieras, cuando lo que quieres es enriquecerte más de la experiencia que tengan terceros. Entonces, es un cúmulo de informaciones que hacen que yo me aproveche, yo sea una esponja de todas las experiencias de toda la gente que me rodea y no quiera acaparar yo el hecho de tener que ser el líder perfecto para todos ellos. Entonces, mostrarme natural, mostrarme normal, hasta ahora, hasta el día de hoy me ha ido bien. Me es difícil creer, como te decía, un entrenador cuando asevera, cuando ¿no? habla
habla sentando cátedra de una forma rotunda, me resulta a mí difícil creerlo y entiendo pues que hay gente menos exigente que yo y que se creerá cualquier pantomima que diga un entrenador, un político o un empresario, ya lo entiendo. Pero a mí no me va a convencer nadie que no me diga que no es capaz de equivocarse y a partir de ahí pues procuro dar sentido a las cosas. Soy, yo creo, un líder desde el silencio. O sea, muchas veces los jugadores me ven con un libro en la mano y al acabar la temporada hay 3 o 4 jugadores y ayudantes que llevan libros en la mano, ¿no? Y nadie les obliga a tener que leer como algún entrenador había hecho hace muchos años. Entonces, ese líder silencioso que predique más o menos con el ejemplo, partiendo de la base de que eres tan imperfecto como los demás, es lo que me ha traído hasta aquí. Oye, otra de las cosas que hablas sobre tu crecimiento personal y sobre el valorar la realidad en la que estás ahora, han sido tus 2 experiencias internacionales, que has estado más en países especialmente fríos, especialmente distintos al calor del Mediterráneo. Eh, ¿Cómo te han enriquecido esas 2 expatriaciones? Sí, han sido muy distintas una de la otra, una muy inesperada, como fue la de Žalgiris Kaunas. Yo salgo del Real Madrid después de 4 años, cuando se ficha a Ettore Messina y a Mourinho, con Florentino Pérez a la cabeza, además con cierta lógica. Yo siempre he dicho que entendí perfectamente ese cambio, en tanto cuanto si fuera el presidente quisiera tener al mejor entrenador en cada disciplina. Y yo evidentemente no lo era, y si lo era Ettore en aquel momento, como lo era Mourinho probablemente en fútbol. Pero yo salí del Madrid por la mañana y por la tarde me fichó Cajasol de Sevilla. Pasé 3 años en Sevilla muy buenos, en el sentido de que era un equipo que venía sufriendo muchos cambios de entrenadores en muy poco tiempo. Logramos estabilizar bastante la nave y jugar la primera final histórica del club, además de exportar a muchos jugadores que luego pues se han ido a NBA, como es el caso de Satoransky, en los últimos años Porzingis, jugadores que Willy, se fueron a equipos de Euroliga. Sí, Willy ya fue posterior a mí, incluso sí. Porzingis, yo tuve poco que ver con él, pero decir que luego pues Balvin estuvo jugando en Euroliga, en equipos de Euroliga, muchos, se generó allí un buen cimiento para crecer y allí es donde se surge la posibilidad de ir a Žalgiris. Žalgiris yo realmente no esperaba, era un equipo que todos de mi generación pues evidentemente admiramos por el hecho de Sabonis, lo que comportó Sabonis y toda su aura, ¿no? de talento, y entonces fue una experiencia muy dura, y muy dura básicamente porque el presidente que regentaba por entonces Žalgiris Kaunas era un ruso que yo diría que hasta el día de hoy está buscado por la Interpol, que a mitad de temporada dejó de pagarnos. Yo allí sufrí el primer impago de mi vida, y además fui tan ingenuo de pensar que nuestro sponsor, que era el banco Yukos Bank, que era el Banco Nacional Lituano, todos los jugadores y entrenadores depositábamos allí nuestros ahorros y resultó que era yo el único que lo estaba haciendo, con lo cual perdí, cuando se nacionalizó el banco por Lituania, perdí gran parte de todo lo que había ahorrado ese año. Fue una experiencia buena también porque evidentemente el club me plantea que no puede pagarme el resto de temporada. Yo entonces decido, después de un par de días, quedarme a pesar de que se fugaron muchos jugadores al extranjero, y a pesar de ello, pues con los lituanos que quedaron, pues pudimos ganar la Liga y ganar la Supercopa. Entonces fue una experiencia extraordinaria, conectar con 16.000 personas que hacen de ti un individuo querido, es una sensación muy especial. Fue muy rico. Allí me dieron la orden al mérito, me dieron la llave de la ciudad, y solo estuve un año. Lo que pasó es que la verdad es que la integración fue muy alta, logramos además hacer un baloncesto muy atractivo, muy interesante, y no pude seguir allí sencillamente porque me dejaron de pagar en enero, ¿no? Y acordamos unos pagos que me fueron pagando, no cuando dijeron, pero mucho más tarde. Pero la experiencia como tal fue muy buena, hasta el punto que volví el año pasado con Zenit, sí, el año pasado con Zenit, y la recepción fue bastante parecida a la que tuve cuando volví con Cajasol al campo del Real Madrid. Con gente de pie, muy amable contigo, muy cariñosa contigo. Entonces, el hecho de tú ir sembrando buenas cosas por donde pases es una sensación brutal. Y si además sucede que tú te integras en un país que no hablas su lengua, que es muy difícil, doblemente
integrado en todo ello y contento de haberlo vivido y irte con lágrimas en los ojos después de un solo año. La experiencia rusa fue distinta porque evidentemente a mí me cautivan en tanto en cuanto pues nosotros acabamos de ganar la Eurocup con Unicaja en Málaga y entonces ellos quieren repetir lo mismo, pero quieren poner al equipo en Euroliga en 3 o 4 años. Entonces, bueno, realmente a mí la cultura rusa era muy ignorante en este sentido para con ella, pero el hecho de tener unos plazos largos, no inmediatos y a golpe de talonario, pues me tranquilizó. Entonces lo probé. Y al principio resultó ser muy, muy agradable, muy bonito, una sociedad muy distinta a la nuestra. Lo que me choca más de esa sociedad es que estamos solo a 4 horas y media y sin embargo, pues las diferencias son espectaculares y algún día podré hablar con más profundidad. Hasta que no resuelva todos mis temas con Rusia va a ser difícil, con Zenit de San Petersburgo, pero fue una experiencia buena hasta el punto que el año siguiente pues volvimos a jugar la Eurocup, pero la Euroliga nos invitó a jugar la Euroliga ya con el equipo hecho. Entonces, con el equipo hecho, evidentemente no es lo mismo jugar en la segunda división de fútbol que en la primera división. Tú has hecho un equipo para segunda división, nunca va a funcionar un equipo de primera división, pero el interés de Gazprom era poder jugar realmente la máxima competición europea. Entonces, bueno, pues ahí hubo experiencias muy variopintas que yo pensaba que en el siglo XXI ya no se vivirían, pero las viví, fueron duras de sufrirlas en algún aspecto, pero yo creo que todas ellas me enriquecieron, me mejoraron y hicieron de mí alguien pues, que valora también mucho más pues, el hecho de poder trabajar aquí en España y aunque tengas una repercusión menor, como es ahora mismo en el caso de Betis, pero priorizar un poco la calidad de vida en todos los aspectos, no solo en la cancha, sino también fuera de ella, ¿no? Hay veces que te ves desubicado socialmente y es un poco lo que yo sentí allí mismo. Lejos de irme corriendo, pues me fui, porque además coincidió que una semana después se declaró la pandemia, con lo cual parecía que la vida me hizo un guiño porque era la primera vez que se rescindía un contrato conmigo y una semana después pues pude vivir la pandemia en mi casa y no en San Petersburgo y ya está. Entonces, yo creo que a nivel de recursos, a nivel de sociedad, sí que me llevé un shock importante que no esperaba, pero también te hace, porque Lituania pues no deja de tener una frontera rusa muy amplia, sin embargo, pues todos los que son menores de 40 años ya tienen un inglés muy avanzado, muy de UK, que dicen ellos, ¿no? Y sin embargo, los mayores de 45 años apenas te miran en la cara porque la costumbre rusa es que cuando te están hablando no pueden fijarse en tus ojos porque es una falta de respeto. Entonces, son distintas sociedades que estaban evolucionando, la lituana y la rusa muy enrocada un poco en sus principios, ¿no? Y hace que realmente pues valores ya no solo tener la temperatura que tenemos nosotros, porque allí muchos días fueron a 22 bajo cero, muchos días, ni uno ni dos, muchos días, sino el tipo de sociedad. Yo siempre tengo la esperanza que en 30 años esa sociedad cambiará, porque es inapelable, poner puertas al campo es casi imposible, pero en cualquier caso fue una experiencia que espero que me haya hecho mejor. Oye, Joan, a nivel de innovación, siempre has intentado aportar nuevas ideas. Vuelvo un poco a la presentación, ¿no? Cuando en 2005 ya pusiste los tiempos muertos de moda, ¿no? El poder tomar decisiones, fíjate, el tiempo muerto es un, es un evento que es fantástico para tomar decisiones postcorporativas porque en muy poco tiempo tienes que escuchar a distintas personas, procesar esa información y luego comunicarla de forma sencilla y concisa a un equipo, ¿no? Tú ahí introdujiste el poder tomar esa decisión consensuada o fuiste uno de los primeros entrenadores por lo menos que los hicieran al menos en la Liga CB. Además de este proceso innovador, ¿cómo has utilizado la innovación en tus equipos? Supongo que también este componente internacional te ha ayudado a coger ideas más ricas de otras culturas también, pero ¿cómo has utilizado la innovación en la gestión de equipos y en la gestión del club? Bueno, por aquel entonces es cierto que yo llevaba años viendo que en NBA el trato
para con los ayudantes era muy distinto. En Europa no había esta costumbre y siempre me había impuesto a mí mismo el ser capaz de hablar con mis ayudantes desde el principio en que concibo que 6 ojos ven más que 2. Luego también ellos, si eran 2, que algunas veces llegan a ser 3, pues tienen una visión más calmada y más específica de un segmento del juego. O sea, nosotros allí, como pasan todos, pues unos llevan ataque, otros lleva defensa, otro lleva al equipo rival, otro lleva al equipo propio. Entonces ahí siempre, yo creo que en Europa, si no fue el primero, fui de los primeros, pero a costa realmente de que entonces la información fuera aún más concisa si cabe. En el sentido de que cuando tú estás de un minuto que era antes, ahora son 50 segundos, ya perdías casi 20, 25 con tus ayudantes, pues en poco menos de 20 segundos tú tenías que transmitir una información muy concisa, que como decía Dan Peterson, es mejor hablar poco y concreto que no largo y perdido, ¿no? Y entonces ahí la complejidad era sobre todo intentar hablar. Yo siempre les decía a mis jugadores cuando venían ya en esa época al Real Madrid que yo iba a hablarles en inglés hasta Navidad, y a partir de Navidad esperaba ver el gesto de que todos ellos aprendieran el castellano o al menos de entenderlo hasta final de temporada. Al final es tu culo el que está en peligro y realmente tú hablas hasta turco, llegado el caso, ¿no? Que no es mi caso porque no sabía yo hablar atucheri en turco, pero yo podía hablar en castellano o en francés, que es otra lengua que yo podía hablar, e incluso con algunos casos, como en el caso de aquel Real Madrid, pues con Raúl y con Alex, un grupo de hablar hasta en catalán, llegado a hacer una información concisa, concreta y dura que ellos tuvieran que saber. Y lejos de asustarse, yo creo que lo recibieron ellos muy bien y fue algo que luego se ha extendido y me alegra que sea así. A nivel general, es cierto que yo creo que el entrenador de baloncesto estamos siempre muy pendientes de cualquier innovación que nos pueda mejorar. Y eso es un poco lo que te decía al principio de estar pedaleando. Yo hago una clase dentro de un mes justo, o aproximadamente un mes, la primera vez en mi vida que me ha llamado la Federación Española para dar una clase, y de ese curso siempre salen 200 nuevos entrenadores cada verano. Desde hace muchos años salen 200 nuevos entrenadores. Si solo hay 18 equipos profesionales en la ACB y otros 12 o 14 en Liga Femenina, que también son profesionales, y en la Liga LEP, en la segunda división, hay otros tantos profesionales, pero digamos que no hay más de 30 plazas cada año. Que salgan 200 nuevas plazas en cada curso, realmente o eres muy capaz de estarte reciclando constantemente e intentando incorporar informaciones de personas que están en una dinámica distinta a la tuya. O sea, nosotros el intercambio con algunos entrenadores, incluso de fútbol, ha sido constante. Cuando yo entré al Real Madrid, entrábamos en Las Rozas, y como no había la ciudad aún deportiva del Real Madrid, pues allí había muchos entrenadores de fútbol que venían a hacer los cursos nacionales, y por allí pasó Pep Guardiola, que venía a ver muchos entrenos míos, pasó también Pepe Mel, pasaron varios entrenadores, y de ahí hemos generado un intercambio de información muy válido y muy distinto al mismo tiempo. Luego, informáticamente, es evidente que el baloncesto ha sido precursor en muchos de estos temas. Ahora muchos deportes pues se han extendido, pero lo que me ha ocupado a mí sobre todo es tener muy buenos ayudantes a mi lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, y no digo que sea todo el mundo, pero hace muchos años el entrenador no quería tener a nadie cerca que le pudiera hacer una cierta sombra por su sabiduría, por su... No, yo desde que estuve con Manel Comas, que fue una persona que influyó mucho en mi vida en este sentido, yo siempre he querido tener a los mejores. Y tener a los mejores es tener, como tenía en Zenit, pues a diplomados en psicología, otro catedrático en matemáticas, gente que realmente te ha ido mejorando la visión, de tal forma de que el baloncesto hace muchos años y el fútbol, en cierta manera, se dirigía muy intuitivamente, más por tus conocimientos, por tu experiencia, por tus sensaciones, pero dejabas escapar mucha información que ahora realmente es vital. O sea, es evidente que yo estuve, por ejemplo, en San Antonio y en Boston hace 2 veranos, sí, 2 veranos, y realmente ellos están en un nivel de información que a veces parece hasta excesiva, pero que es muy necesaria
poner el balance entre las dos, en el sentido de que ellos te están diciendo, por ejemplo, pues mira, este jugador con estos 4 con los que los ponen a jugar, si juegas fuera de casa y en el tercer y cuarto tiempo no los pongas, porque su porcentaje es así de escaso. O este jugador, si va a jugar contra este jugador que tuvo una lesión hace muchos años, sabrás que no va a hacerlo bien, o este jugador que viene de... Entonces, hay muchos factores que realmente no son gratuitos, son factores que tú como entrenador has de tener muy en cuenta sin que eso hipoteque lo que te da la experiencia, lo que te da el conocimiento, lo que te da la sabiduría de llevar muchos años gestionando grupos humanos. Entonces, el hacer un buen equilibrio en todo esto, yo creo que es fundamental. Y si personas como Greg Popovich, que entrena a los San Antonio Spurs, es capaz de oír a un chico de apenas 24 años que le está diciendo el porcentaje de un jugador en esta cancha o en la otra cancha, en el primer cuarto, en el cuarto cuarto, después de haber jugado 10 minutos seguidos, no lo pongas hasta bien entrado el segundo cuarto, son informaciones que tus ayudantes te filtran, que tú has de tener muy en cuenta y que has de valorar. Entonces, lo que quiero decir es que lo que he procurado, más allá de seguir sabiendo, como te decía antes, pues la programación neurolingüística a mí me ha ayudado, los conocimientos que adquirí, pues a identificar facciones, a identificar respiraciones, a identificar posturas corporales, cómo llega tu mensaje, cómo llega tu comunicación al jugador, que es quien finalmente la de plasmar en la pista. El hecho de introducir el mindfulness parecía una tontería, pero resulta que ya lo hacían en Los Ángeles hace unos años y entonces pues fui averiguando y realmente es una herramienta muy buena que a mí me hubiera gustado tener de estudiante para sacar el máximo partido al rendimiento de una persona, sea bien en temas deportivos, sea en temas empresariales, la capacidad de que tenemos las personas de que nos influencie lo que hemos hecho antes, lo que hemos vivido antes en nuestra casa, en el trayecto hasta casa, lo que hicimos pocos días después, dónde vamos a jugar, qué haré después y ser capaz de obviar toda esta información para solo centrarte en el aquí y ahora y dar de ti lo mejor aquí y ahora, prescindiendo de factores que te contagien y te distorsionen tu realidad, yo creo que es muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, bueno, ahí me gradué en la Universidad de Málaga para hacer unos cursos sobre estas cuestiones, más en temas pedagógicos, psicológicos, terapéuticos, que son los más frágiles en un jugador. Pero luego, sobre todo, rodearme de gente muy experta, de gente muy buena pues en cuestiones numéricas, en cuestiones de informática, en cuestiones incluso de metafísicas, en el sentido de que ahora la información que te puede llegar es tan variada y el problema es que muchas veces esa información te llega durante la semana, cuando estás jugando Euroliga, tú estás jugando 3 o 4 partidos por semana y esa información no la puedes tú trasladar muy rápido, sino que has de sintetizarla muy rápido para que el jugador la llegue a emplear directamente en ese punto en el partido, porque antes los entrenos eran muy largos, eran entrenos de casi 2 horas, ahora los entrenos son walkthrough, son entrenos de 45 minutos, porque el jugador no se puede cansar porque juega un partido y un viaje en pocas horas. Entonces, sintetizar toda esa información que te van llegando para priorizar la información, para escogerla y hacerla llegar con los canales adecuados, es algo que me ocupa mucho tiempo y en lo que procuro estar muy actualizado constantemente. Oye, Joan, ahora ya un poco para terminar y tirando también de tu historia personal, en esta novela que estás escribiendo dentro del baloncesto, eh, ¿cómo va a ser tu próximo capítulo? ¿Qué planes tienes para tu protagonista? Pues no lo sé, honestamente. Y si te digo la verdad, eh, yo creo que en general en España, yo percibo que la gente me quiere, pero yo creo que ha habido siempre un poco la idea de que tú solo podías pilotar equipos de Euroliga o de máximo nivel. En su día llegó a especularse el poder llevar la selección española. Entonces yo creo que ha habido muchos equipos o muchos proyectos que no han contado contigo probablemente por ese estereotipo en el que se te veía solo liderando equipos del top 4, del top 5, incluso a nivel europeo. Yo el año pasado llegó un ofrecimiento de poder llevar al Betis, yo estaba retransmitiendo para Movistar partidos para la televisión y realmente la oferta es, sé que nos vas a decir que no, pero tenemos este problema en Sevilla, en el equipo que tú estuviste hace años. Entonces ese medio chantaje
afectivo, surgió un poco de defecto, primero porque salíamos de una pandemia, de un confinamiento que a nadie le ha gustado, estar en casa tantas horas. Yo venía de la experiencia en Rusia muy enriquecedora, pero dura en cualquier caso, y me eché al barro, como me han dicho últimamente algunos periodistas, llevando un equipo pues con 2 victorias, 9 derrotas en un tercio del campeonato. Yo nunca había llevado un equipo que trabajara para evitar el descenso y la sensación ha sido terrible, de placer en cuanto lograste salvar al equipo, pero de miedo físico, y casi físico a nivel mío de no comer, de sufrir físicamente por ser tú el responsable del descenso. Entonces, lo que te quiero decir es que con ese paso yo demostré que yo no solo soy capaz de llevar un portaaviones como fueron Real Madrid y Zalgiris en algún sentido, o grandes empresas o yates como Unicaja o Zenit San Petersburgo, sino que eres capaz de llevar un equipo que está sufriendo para no bajar y logras el objetivo de no hacerlo bajar. ¿Dónde estaré? ¿Dónde se me ve? No lo sé, porque realmente a estas alturas del verano, aquí en España al menos, sí que si hubieran habido más opciones, pensaba realmente que habría más opciones sobre la mesa, y ahora mismo la opción primordial es la de volver a Sevilla con unas condiciones complicadas en tanto en cuanto pues es el mismo presupuesto, hay los mismos personajes, no en cuanto a jugadores, entonces no sé qué va a hacer que sea distinto, pero entonces no sé ubicarme en esa novela que tú decías, no sé ubicarme porque realmente hubo momentos en mi vida que pensaba pues que podría entrar a Maccabi Tel Aviv, pensaba que a lo mejor hasta yo podría entrar algún día al Barcelona, pensaba realmente que las puertas del Real Madrid podrían volver a abrirse alguna vez en mi vida, como ha pasado ahora en Betis o en Zalgiris. Pensé que realmente si estabas algún día en la triada esa de la selección, pues podía darse, que se diera la casuística que pudiera darse. Eso quizás no se va a dar nunca. Ahora estoy en un periodo de mi vida en que no sé si he vivido mi vida, ¿no? Si he vivido todo lo bueno de mi vida, porque realmente me sería ahora fácil decirte, no, pues tengo 3 o 4 ofertas. No, te estaría mintiendo. Ahora mismo encima de la mesa no hay ninguna oferta, bien porque ese estereotipo aún perdura, el que solo te vean entrenando equipos muy grandes, o bien porque tu perfil no encaje o crean que no encaja en algunos lugares, no lo sé. Entonces ahora mismo me gustaría pensar que tengo lo que me merezco. Nunca he creído en injusticias. Creo que cuando me fueron las cosas muy bien fue porque me lo trabajé. Yo creo que ahora soy mucho mejor entrenador que antes y sin embargo, pues a día de hoy pues no tienes tantas puertas abiertas como sucedió hace unos años. Entonces lo que quiero es, si cojo el proyecto de Sevilla, de Betis en este caso, es volver a intentar trabajar para salvar el equipo y que la vida me lleve por donde toque. Si realmente no puedo llevar nunca más portaaviones como los que yo esperaba volver a llevar alguna vez en mi vida, pues lejos de pensar que el mundo está contra mí, será porque no me lo merezco, porque debo ajustar otras cosas. Yo creo que soy mejor tipo que hace 20 años, soy mejor entrenador que hace 20 años, no tengo un no para nadie, he intentado estar cerca, ayudar a mis ayudantes, lograr que todo el mundo estuviera adecuadamente tratado, pero igual no encaja ese perfil de entrenador en algunos equipos y ya está. Entonces, bueno, ojalá dentro de unos años podamos hacer esa entrevista, pero entrenando pues otra vez un portaaviones, y si no, pues insisto que después de las cosas que yo dije después de ganar un título con el Real Madrid que ya podía morir tranquilo y era rookie en el head coach, ¿no? Y luego he vivido muchas más cosas muy agradables, muy especiales, con lo cual igual sí, que ha llegado un punto en que ya me ha tocado vivir todo lo que tenía que vivir y me he de sentir muy halagado y privilegiado de haber vivido esas vidas que he vivido en una. Si surgen esas oportunidades, fantástico. Que no, pues lo único que seguiré es intentando dejar un buen rastro por donde pase, como he hecho hasta ahora. Oye, pues don Joan, la verdad es que ha sido un verdadero placer, porque en ti confluyen muchas de mis pasiones, como es el baloncesto, pero como es el cine, es la literatura, y yo creo que encontrar esa riqueza, todo en uno, en un deporte que a veces que se simplifica, como es el baloncesto, pues no es fácil. O sea, que ha sido un verdadero placer y espero que esta sea la primera de muchas. Ya sabes dónde encontrarme, te deseo lo mejor, y a toda la gente que nos escuche, ya sabéis dónde encontrarme si queréis verme otra vez. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides hasta dónde.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Mejoramos tu conectividad y tú decides desconectar o conectar del todo. Presumimos de la flota más moderna y sostenible del mundo y tú decides llegar más rápido y emitiendo menos CO2. Nos preocupamos para que los menús sean más saludables y tú decides las estrellas Michelin de Martín Berasategui. Abrimos mundo, rutas y conexiones y tú decides volar con nosotros. ¿O no? Pero un consejo, decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase Business. Air Europa, tú decides.